Hermanos en Cristo Jesús, les habla su hermana Vianey Hernández desde Tijuana, Baja California. Continuamos con el estudio de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y nos encontramos ya en la 10ª semana con el subtema El último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero hacia Roma. El día de hoy el tema se titula Pablo y Félix, la segunda parte, la gran tragedia, un hombre que supo qué hacer. Pero antes les pido que me acompañen para que hagamos una oración. Eterno, bendito Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra y de cada uno de nosotros. Agradecemos tus misericordias y tus bondades, pero en este momento, bendito Señor, no queremos pasar, no queremos continuar sin antes pedir dirección, pedir sabiduría, Padre eterno, para cada uno de nosotros, primordialmente para tu sierva que es portavoz de esta reflexión, que seas quien ponga la palabra en mi boca. Que permitas, bendito Señor, que todo lo que se transmita sea para tu gloria y para tu honra. Y de la misma manera ponemos en tus manos a cada corazón, a cada persona que escuche a través de los diferentes medios en los que se difunde este mensaje. Que tu palabra llegue y penetre hasta lo más profundo de cada ser, que pueda ayudarnos, Señor, a reflexionar, que pueda ayudarnos, Padre eterno, a cambiar nuestras actitudes, que podamos, Señor, tomar ejemplo de lo que el día de hoy podamos reflexionar. Sé, por favor, en la vida de cada uno de nosotros, dirige nuestros pensamientos y nuestra vida, Padre. Se lo pedimos en el nombre precioso, divino y santo de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, como les comentaba, el tema de la reflexión de hoy se titula Pablo y Félix, la segunda parte. El día de ayer ya vimos la primera parte, la gran tragedia, un hombre que supo qué hacer. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 24, del verso 22 al verso 27. Recordemos que una vez que los líderes judíos hubieron logrado que los romanos crucificaran a nuestro Señor Jesucristo, pensaron que este sería el fin del cristianismo. Pero se consternaron al ver las buenas nuevas del Evangelio, que no solamente sobrevivieron, sino que se propagaban aún más y más rápido. Y ya hemos visto que el apóstol Pablo es arrestado por predicar el Evangelio. En la primera parte, leímos que como una turba planeaba matar a Pablo antes de que pudiera ser juzgado, el comandante romano se llevó a Pablo por la noche, acompañado de 200 soldados a Cesarea para que su caso pudiera ser escuchado por el gobernador Félix. Cuando Pablo llegó a Cesarea, el gobernador Félix leyó la carta explicativa del comandante romano que había mandado allí a Pablo. Preguntó de qué provincia era y aplazó su audiencia hasta que pudieran estar presentes sus acusadores. 5 días más tarde llegó una comitiva formada por el sacerdote Ananías, algunos ancianos judíos y un cierto orador llamado Tértulo. Una vez iniciado el proceso, Tértulo y los líderes judíos acusaron a Pablo de ser un alborotador que había intentado profanar el templo
Pero vemos que cuando llegó el turno de hablar del apóstol Pablo, cortésmente negó los cargos que se le imputaban. Y también señaló que sus verdaderos acusadores no estaban presentes y que no había sido declarado culpable de ningún delito. Y los versos que el día de hoy vamos a estudiar, en los cuales vamos a reflexionar, es la continuación de este arresto del apóstol Pablo ante este gobernador, el gobernador Félix, que como ya leímos, él llegó con una carta, ¿verdad?, en el que ya le decía que él era inocente. Y me voy a permitir leer estos versos del verso 22 al verso 27. Si usted tiene una Biblia, le pido que pueda abrirla, que podamos leer juntos, y de no ser así, que pueda escuchar con atención. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Aquí vemos en el versículo 22 que nos dice: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Esto quiere decir y nos habla que Félix tenía un conocimiento exacto del cristianismo. Era su conocimiento muy exacto. Él sabía lo suficiente de los cristianos y de su mensaje de justicia para saber que Pablo estaba diciendo la verdad. Pero a pesar de eso, pospuso el hacer justicia. Ya leímos que no hizo lo correcto. Él sabía que debía liberar a Pablo, pero le faltó el valor de hacerlo. Y aquí nos pudiéramos preguntar por qué lo hizo. ¿Por qué no hizo justicia? Y pudiéramos pensar en algunos posibles escenarios. Uno de ellos es que no podía arriesgarse a contrariar demasiado a las autoridades judías. Si dejaba ir a Pablo, ellos podían reportarlo a César, y esto pues obviamente le podía causar considerables problemas, incluso hasta su puesto. Y aquí vemos cómo defiende su estatus, el poder, el control. Otro posible motivo por el cual no hizo justicia es que Nerón acababa de asumir el poder en Roma, y el hermano de Félix pues ya no tenía esa influencia que había tenido cuando Claudio era emperador. Entonces, nuevamente vemos que Félix podía correr el riesgo de contrariar mucho a las autoridades judías, y esto le afectaría en su estatus. Otro posible motivo es que Félix simplemente carecía de una fuerza moral para hacer lo correcto. Esto es que prefería un arreglo o un soborno. Quizá muchos de nosotros
le conozcamos por otros nombres, ¿verdad? Y que él prefería hacer este arreglo antes que hacer justicia. Él vio una salida para esta situación difícil, porque vemos que pospuso la decisión, argumentando que debía esperar el testimonio de Lisías, el tribuno, que aún estaba en Jerusalén. Por supuesto que Félix ya había recibido su testimonio declarando a Pablo inocente, pero pues esto no lo sabían los judíos. Otro posible motivo por el cual Félix no hizo justicia es porque tenía esperanzas de llenar sus bolsillos con un sustancioso soborno de Pablo, porque él ya había escuchado en el juicio sobre la gran ofrenda para la ayuda que Pablo había traído a Jerusalén, y sabía que Pablo era uno de los principales líderes de la secta de los nazarenos. Probablemente pensó que Pablo tenía amigos ricos que quisieran ofrecer un soborno. Esto es lo que probablemente nos pudiera hacer pensar que por eso es que no le dio la libertad a Pablo. Pero ya leímos que Félix lo dejó bajo un arresto domiciliario, cuidándolo un centurión, en vez de ponerlo en la cárcel, y que también le permitió recibir visitas y tener libertad de movimiento. Aquí nos damos cuenta que al parecer Félix estaba tratando de simpatizar con Pablo, creando condiciones para que le ofrecieran el soborno. Esto nos hace pensar en la actualidad, porque tristemente muchas cosas se manejan de esa manera, muchas situaciones de justicia se manejan bajo cuestiones de sobornos, cuestiones de dinero. ¿Cuántas personas carecen de esa fuerza moral para poder hacer lo correcto? ¿Cuántos tratan de jugar en los dos bandos? ¿Cuántos tratan de llegar a un arreglo cuando buscan dinero en vez de la justicia, cuando se busca ese soborno? También vemos aquí en el verso 23 que le dijo, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y aquí, como ya lo vimos, seguía congraciándose también con Pablo, ¿verdad? Porque le ofreció le dio este arresto domiciliario. En el verso 24 y el verso 25 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El hombre deseaba escuchar de Cristo, pero no del arrepentimiento. Félix envió por Pablo para que lo visitara junto a su esposa para hablar de Cristo. Y de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, pudiéramos pensar que pudiera haber tenido dos motivos, uno correcto y uno incorrecto. Uno es que quizás él y su esposa deseaban aprender más sobre el camino, más sobre los nazarenos y su fe en Cristo. Él y su esposa, como dice la Escritura, que ella era judía, que probablemente estaban curiosos, y Pablo pues era un líder famoso entre los cristianos. Nadie mejor para aprender sobre este nuevo movimiento. Pero el segundo motivo, el impuro, el incorrecto, es que Félix también deseaba recibir soborno de Pablo. Por lo tanto, tratar de simpatizar con Pablo era esencial.
Pero en el verso 25 vemos que el mensaje del apóstol Pablo dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Comunicó Pablo un mensaje con un triple valor y con mucha fuerza. No tenemos dudas de que la conversación entre Pablo y el gobernante y su esposa fue muy interesante. Pablo expuso las verdades del Evangelio y ellos le preguntaban. Lo que Pablo tuvo que decir fue una vigorosa lección para todos los creyentes, incluso para todos aquellos que tienen el privilegio de testificar ante los poderosos del mundo. Porque aquí notamos que Pablo declaró sin temor que la fe en Cristo Jesús implica primeramente una vida de justicia. Segundo, dominio propio. Y tercero, el vislumbre del juicio de Dios al final de esta vida. Aquí podemos darnos cuenta con el testimonio de Félix que él no actuaba con justicia, que cuando el apóstol Pablo le habló también del dominio propio, nos damos cuenta que tanto él como su esposa carecían de este dominio, porque ellos vivían en vicios, en extravagancias, en riquezas, en posesiones, en orgullo, en avaricia, en sensualidad, en pasión, en carnalidad. El apóstol Pablo también les habló que la fe en Cristo implica un juicio venidero. Y si cualquiera de los gobernantes sabía algo sobre un juicio ante Dios, al parecer no habían pensado mucho en este asunto, porque Félix era un juez injusto. Ahora estaba escuchando que un día tendría que comparecer ante Dios para dar cuentas de su vida y su desempeño en la tierra. Estaba oyendo por primera vez en su vida que Dios consideraba su trabajo en la tierra como una mayordomía y que le haría responsable por hacer su trabajo bien, que le iba a exigir que su trabajo fuera sobrio, justo, que fuese piadoso. La Escritura dice que Félix se espantó ante esta culpabilidad. Y esta expresión de decir espantó significa que se aterrorizó, que se llenó de temor. ¿Por qué? Porque Félix vivía en una forma opuesta a lo que Dios exigía, a lo que Dios exige. Él se sentía culpable porque si Pablo tenía razón, si de verdad era lo que Pablo le estaba declarando, le estaba explicando, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, entonces él, Félix, estaría condenado. Tristemente, leemos que Félix pospuso hacer una decisión por Cristo. Escuchó, pero no decidió. Y una vez más se demoraba para hacer una decisión correcta. Hizo lo que muchos hacen. Simplemente aplazó la decisión para otros momentos. ¿Cuántas personas y cuántos a quienes se les comparte el Evangelio suelen aplazar el momento? ¿Cuántos escuchan el mensaje, pero desean dejar para después el arrepentimiento? Aquí notemos cómo el apóstol Pablo, en su ministerio y en su predicación, él
proclamó la verdad, sin comprometer nada, aún estando frente a este gobernante. Él no mostró favoritismo, no mostró parcialidad. Tocó la conciencia de los hombres y ese mensaje buscaba lograr un cambio dentro de ellos. Buscó con el mensaje que dio el alma del hombre. No buscó las buenas relaciones para obtener un favor, sino por el contrario, tocó al corazón de Félix, de su esposa, con el mensaje que él les habló, el mensaje que él les predicó. Leemos en el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Amén. Nos damos cuenta aquí del soborno, de la avaricia, cómo Félix vendió la justicia por la avaricia. Y esta era una práctica de él para buscar sobornos, para buscar favores. El amor al dinero lleva a la ruina a las personas. El soborno y la corrupción parecen ser a menudo la forma de vida entre aquellos que tienen riquezas y poder. Y aquí notemos el carácter tan fuerte del apóstol Pablo, que es un ejemplo porque nunca ofreció soborno, ni siquiera un solo centavo. Félix incluso parecía estar impaciente, quizás pensando que estaba tratando con un principiante, un hombre que no sabía los caminos del mundo. Por tanto, trataba de estar en relación con Pablo, tratando de verle a menudo. Pero notemos que Pablo se mantiene como un testimonio de convencimiento para cada hombre. Porque él no busca pagar sobornos. Y él fue un testimonio de convencimiento para el oficial corrupto. En el verso 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. A Félix le gustaba complacer a los demás. Nos damos cuenta que Félix nuevamente rechaza hacer lo correcto para tratar de arreglar sus asuntos de gobierno. Él se niega a liberar a Pablo. La razón es muy evidente porque él no podía arriesgarse a un nuevo descontento de los judíos. Estaba luchando por sobrevivir políticamente, y hacer lo correcto podía poner en peligro su posición, su poder, su estatus, su riqueza. Así que una vez más tomó la decisión de ceder ante el mundo, de ceder ante la avaricia, ante la riqueza, ante el poder, en vez de seguir la justicia. Él comprometió la justicia con tal de agradar a los hombres. Pero también aquí leemos que Félix pagó el precio. Porque aunque el mundo pudiera ignorarlo, el rey, nuestro rey del universo, nuestro rey soberano, provocó el desplome de un gobernante. ¿Por qué? Porque quitaron a Félix de su posición y en su lugar gobernó Festo. Y pudiéramos preguntarnos,
¿Cómo hubiese sido si el escenario hubiese sido lo contrario, si hubiera sido diferente? ¿Qué hubiera sucedido si Félix, al haber tenido esta cercanía con el apóstol Pablo, hubiera aceptado a Cristo? ¿Qué hubiera sucedido si en vez de elegir la injusticia, la avaricia, hubiesen aceptado en su vida y en su corazón a nuestro Señor Jesucristo? Una gran enseñanza la que pudimos el día de hoy reflexionar en estos versículos. Pudimos ver el gran ejemplo del apóstol Pablo, pero también pudimos ver el corazón de una persona injusta que se inclinó por lo incorrecto. Y es que Dios siempre nos da esa capacidad de elegir. Mis amados hermanos, mis queridos oyentes, esta fue la reflexión de este día. Deseo que Dios les bendiga y que sea en cada uno de ustedes y en todos sus caminos. Paz a ustedes.